Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta preciosa tarde damos gracias al Señor Jesucristo por su bondad y por darnos el hermoso privilegio de estar aquí una vez más para bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos permite de entrar a sus hogares, de entrar a diferentes ciudades, pueblos, donde hace posible que entre, gracias al Señor, esta red, gracias al nombre de Jesús. De antemano estamos agradecidos con cada uno de ustedes, primeramente con Dios, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Hasta aquí nos ha guardado Dios, ha tenido misericordia. Esta mañana pudimos contemplar la misericordia de Dios. Al abrir nuestros ojos, es un gran privilegio, un gran gozo que Dios nos haya dado esa oportunidad para poder arreglar nuestras vidas, para que, gloria al Señor, pueda estar lista nuestra vida para cuando el Señor Jesús aparezca. Gloria al nombre de Jesús, y al mismo tiempo para poder servirle en este día, gloria al Señor, o seguir sirviendo todas estas más horas que nos quedan, gloria al Señor, mientras llegamos a dormir, gloria al nombre de Jesús. Pero siempre Dios tiene un plan y un propósito en nuestras vidas, y eso es lo hermoso, gloria al nombre del Señor, que Dios siempre está presto a ayudarnos. De esa manera nosotros queremos también servirle a Dios, ya que Dios, a través de nuestras acciones, vemos que Dios es bueno y que por eso es que nosotros tenemos que agradecerle por ello. Queremos agradecer a nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos estarán mirando, gracias al Señor, ahorita y más adelante, gracias al Señor, cuando Estéreo Liberación se enlace. Agradezco a Dios por el privilegio. Queremos agradecerle a Dios. Y que entrar al consejo de la palabra, porque el consejo de la palabra es hermoso, es lindo, se ayuda a nosotros. Este alimento de la palabra es, gloria al Señor, lo más esencial para nuestra alma. Tal vez nuestra carne, nuestro cuerpo natural, gloria al Señor, a veces no lo acepte, no lo reconozca, pero nuestra alma sí está sedienta de este consejo, ya que es nuestra alma el único alimento que ella puede alimentarse. Ella no la puede uno alimentar con otra cosa. El cuerpo lo puedes alimentar con diferentes comidas, diferentes cosas, bebidas, pero el alma no se puede alimentar solamente con la palabra de Dios. Es la única manera de alimentar, gloria sea al Señor, el alma del ser humano. Hoy voy a proseguir con la enseñanza que estuvimos dando la semana pasada, gloria sea al Señor. De gloria sea el Señor, la semana anterior fue corramos juntos. Hoy vamos a decir en esa carrera que estamos, pero vamos a correr no solo juntos, sino ahora va a ser correr livianos. Hoy no va a ser la carrera, vamos a ser en esa carrera, pero no vamos a correr solo juntos, sino que ahora vamos a seguir otro paso, que es correr livianos. Gloria sea el nombre del Señor. Y hay otra clase más. Bendito sea el nombre del Señor, que estaremos dando la próxima semana si el Señor no ha venido. Gloria sea al Señor. Saludamos también a nuestra hermana Betty Méndez, que es la directora, gloria sea al Señor, de Estéreo Liberación, el cual se enlaza más tarde. Dios bendiga a nuestra hermana por ese esfuerzo y esa lucha, que siga adelante. Y las demás estaciones de radio que se enlazan más tarde a través de Facebook, a través de Estéreo Liberación, allá en Honduras, Guatemala, en Texas, New Jersey, gracias al Señor. Dios les bendiga, y Dios bendiga también a sus hermanos y hermanas que están detrás de esas radios, de esos programas radiales. Gracias al Señor, ya que no es fácil llevar a través de esto. No es fácil, pero Dios les ha dado la fuerza. Dios les bendiga, sigan adelante, luchen, esmérense, gloria al Señor, a hacer la obra de Dios. Amén, gloria al Señor. Y también saludamos a nuestro amigo Daniel, gloria al Señor. Sé que están de manteles largos con su hermano, gracias al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor, Dios les bendiga grandemente. Bendito sea Jesús. Le puse por ahí algo, pero no sé si le llegó, gracias al Señor. Lo estaba buscando, no lo encontré, pero si me lo ves por allá, me lo saludas. Bendiciones y que cumpla muchos años, que Dios le dé muchos años de vida, que pueda disfrutar a su familia, a sus hermanos y a cada uno de los que lo rodean. Que le bendiga grandemente. Bendiciones. Amén. Gloria sea el nombre del Señor a Israel, porque Él es el cumpleañero. Gracias al Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos también a darle gracias por cada uno de la Junta Administrativa aquí en la ciudad de Las Vegas, a cada uno de los diáconos, sobre todo a nuestro hermano Wilber. Dios le bendiga grandemente. Gracias al Señor, la familia Torres.
porque estuvo casi 2 meses, 1 mes y medio en cuidados difíciles, entubado, pero ya Dios lo sacó de ahí. Dios le dio una oportunidad, llegó al hospital con un 10% de vida, nada más, gracias al Señor. Los médicos ya no le daban esperanza, solo esperaban que él falleciera. Pero Dios fue bueno, Dios fue bueno, Dios, gracias al Señor, utilizó la iglesia y empezó, gracias al Señor, a orar por él. Y gracias a Dios, en su bondad misericordiosa, lo rescató, gracias al Señor. Y está bien, gracias al Señor, ya se restauró, solamente va poco a poco en esa restauración, gracias al nombre de Jesús. También saludamos por allá, gracias al Señor, a Jesús, a Sergio, que por allá están, gracias al Señor, que Dios también los ha restaurado y ellos han visto la mano de Dios, como Dios ha obrado en sus vidas, gracias a Jesús. Amén. También Dios bendiga al pastor Juan José de León, aquí en la ciudad de Las Vegas, Las Vegas, gracias al Señor. El teléfono de él es a las 702-328-5577 para cualquier oración, cualquier consejo. Estamos ahí para servirle, está para servirle también, gracias a Jesús. La iglesia está en el 706 Lola Avenue, Las Vegas, Nevada, 89030, en Las Vegas, gracias al Señor. Ahí estamos, nuestros servicios son los días domingos a las 6:30 de la tarde, domingo 10 de la mañana a través de Facebook, la Escuela Dominical, los días domingos a las 6 de la tarde, los días martes 6:30, domingo 6:30, martes 6:30, jueves 6:30. Ahí estamos glorificando a Dios. Esta semana que viene tendremos una hermosa vigilia en la iglesia dirigida por todos los que están ahí presidiendo, gracias al Señor. Una vigilia hermosa donde glorificaremos el nombre del Señor, estudiaremos la palabra, llevaremos alabanza a Dios. Será una armonía, gracias al Señor, y qué bueno porque Dios nos está dando la oportunidad de abrir la iglesia ya, gracias al Señor, de congregarnos poco a poco, ya que todo este año fue un año muy duro donde tuvimos que hacer los servicios en el parking de la iglesia, en el parqueadero, gracias al Señor, gracias al Señor, servicios uno a la semana, gracias al Señor, y fue muy difícil el tiempo que cerramos también, pero ahora gracias al Señor ya nos tiene dentro de la iglesia y un buen grupo que está congregando y seguiremos trabajando para que Dios siga obrando. Así que te he invitado a la vigilia. Si vive aquí en la ciudad de Las Vegas, es el día sábado que viene, a las 7 de la noche estaremos dando inicio a ese hermoso servicio de vigilia, gracias al Señor. Amén. Vamos entonces a leer la palabra del Señor y vamos a entrar al consejo de la palabra en esta tarde, en esta noche, para algunos. Y también vamos a orar también, gracias al Señor, por aquellos que, gracias al Señor, están en las cárceles en esta noche, gracias al Señor. Es lo que ponga Dios en nuestro corazón, pero es por los presos en esta hora. Amén. Voy a leer Hebreos 12:1 y nos vamos a enfocar, dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eso fue lo que utilizamos la semana pasada, despojémonos de todo peso, eso es lo que vamos a estar hablando ahora, despojémonos de todo peso, y sigue diciendo, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí vamos a estar trabajando. Primero vamos a trabajar, despojémonos de todo peso vamos a estar hablando. La semana pasada, como decía, era correr juntos, hoy es correr livianos. Estamos en esa carrera, pero vamos a correr juntos primero. Segundo, correr livianos. Gracias al Señor. Oramos a Dios, Dios y Padre del Señor Jesucristo. Esta preciosa tarde, noche, mi Dios. Yo vengo delante de ti, reconozco, Señor, que usted es Dios y que no hay otro como usted. Padre mío, te doy la gloria y la honra a ti, Maestro, porque tú la mereces. En medio de todas estas circunstancias, tú, Dios eterno, has estado con cada uno de nosotros. Nos has ayudado, si lo reconocemos. Nos has fortalecido, Señor, también reconocemos. Has proveído a la mesa, Señor, lo que reconocemos. Has dado, Dios mío, todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Gracias por todo eso, Padre bueno. Dios eterno, te clamamos a ti, oramos a ti, oh Dios, por las necesidades, Dios mío, del ser humano, que son muchas. Pero, Dios mío, en prioridad, Señor, oramos por los que están presos, por los que están en una cárcel, Señor, que no tienen a nadie quien los visite, a los que se sienten solos, angustiados en esos lugares, donde sienten que ya, Dios mío, la vida no vale nada en ese lugar,
Señor, llégate a ellos. Y hazles entender, Dios mío, que usted les ama, que a pesar, Dios mío, de donde estén y de lo que hayan hecho, usted es un Dios de misericordia, que tal vez están pagando por sus actos como hombres que somos, como personas que son, Señor. Pero Dios mío, eso no impide, Señor, que tu amor se derrame sobre ellos. Eso no impide, Dios eterno, que usted los pueda llegar y abrazar, Señor Jesús. Sí, es verdad, cumpliendo sus condenas. Pero Dios mío, tenga misericordia, Señor, de sus almas. La misericordia de ellos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Obra sobre ellos, Señor. Dale la oportunidad, Señor, que su fe, Dios mío, crezca. Y que tengan una esperanza, Dios mío, que si han de salir o si han de quedar ahí, pero que usted se glorifique en sus vidas, obrando de una manera especial. Dales paz en su corazón, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias, Cordero de Dios. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Va a entrar al consejo, gracias al Señor, Dios bendiga a Israel, o sea, feliz cumpleaños, gracias al nombre del Señor, alabado sea Dios. Ya son 50, ya no cuentan, gloria sea Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. No, todavía no, pero ahí vamos, gracias al nombre del Señor. Amén. Gracias al nombre de Jesús, entramos entonces al consejo de la palabra y dice así, es el Señor lo que leímos, es el Señor, dije en el tema anterior, es el Señor, bendito era correr juntos como familia, como personas que entramos y como han corrido muchos seres humanos. Hay que entender de que los profetas, gracias al Señor, unos fueron profetas en Judá, otros en Jerusalén, pero fueron contemporáneos. Los mismos estaban corriendo la carrera, gracias al Señor, corriendo juntos por el propósito de glorificar a Dios. Le bendiga a nuestro hermano pastor, es el Señor que ya está listo el consejo de la palabra. Amén, gracias al Señor. Entonces el tema de hoy es correr livianos. Porque en esta carrera es el Señor, hay que entender que correr juntos y correr livianos va acompañado, es el Señor. ¿Por qué razón? Porque en el primer tema que utilizamos fue, gracias al Señor, bendito sea, teníamos una grande nube de testigos que corrieron la batalla, que desearon correr esta batalla y fueron los testimonios que dimos la semana pasada, gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, gracias al Señor, puesto que tuvimos tanto alrededor, tanto nuestro tan gran nube de testigos, en este tema es despojémonos también de todo peso. Número 2, de todo peso. Eso significa que al correr, dice, despojándose también de todo peso, hay que correr livianos. Y ese es el tema, correr livianitos, gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La analogía que se utilizó la vez pasada, o lo que utiliza aquí, gracias al Señor, en Hebreos, usa, gracias al Señor, lo que es un maratón o una carrera, gracias al Señor. Una carrera exclusivamente, larga, que tiene una distancia en aquel tiempo se creía de unos 42 kilómetros, o vamos a sacarlo aquí por millas, gracias al Señor. Y las recomendaciones acerca, gracias al Señor, de cómo correr esta carrera o cómo se puede correr esta carrera son las que vamos a ver, gracias al Señor. El mensaje de hoy es concentrarnos nosotros realmente en, gracias al Señor, cómo despojarnos de ese peso, gracias al nombre del Señor. Si nosotros tuviéramos la oportunidad, gloria a Jesús, de correr un maratón o una carrera, gloria al Señor, o de ver, gloria al Señor, la afirmación de una carrera, comprobaríamos o nos daríamos cuenta, gracias al Señor, de que un corredor profesionalmente, gracias al Señor, corre con el mínimo peso sobre su cuerpo, gracias al Señor. ¿Por qué? Gracias al Señor. Porque él necesita ganar, necesita llegar al final de la carrera. Entonces tiene que despojarse de todo lo que le pesa en su cuerpo. O sea, su ropa debe ser de un material ultraliviano para poder él, gracias al Señor, alcanzar su propósito. Muchos, gracias al Señor, hoy en las carreras calzan zapatos muy livianos, diseñados, gracias al Señor, a prueba de peso, que no sean muy pesados, gracias al Señor. Algunos corredores hasta corren descalzos para evitar el peso del calzado. Pocos atletas profesionales cargan algún elemento adicional durante la carrera, gloria sea el nombre del Señor. Es por esa razón, gracias al Señor, que el equiparse con tantas cosas le impedirá llegar al final, el tiempo que tiene que llegar, gracias al Señor. Entonces, cuando hablamos de eso, gloria sea al Señor, nos estamos nosotros viendo que si el atleta
se prepara para correr, tiene que despojarse de todos estos pesos para poder llegar al lugar. Esto es lo que el apóstol aquí estaba escribiendo, es el Señor. Tenemos mucha gente que ha corrido, pero todos ellos han corrido esta carrera y todos ellos se han despojado de cosas, gloria sea al Señor, que tienen que despojarse para poder correr la carrera livianamente, gloria sea al Señor. Por ejemplo, ponemos a Abraham, gloria sea al Señor, cuando salió de Ur de los Caldeos. Abraham, gloria sea al Señor, dejó toda, vamos a llamarlo, incredulidad, dejó todo atrás, es el Señor, toda falta de fe, dejó a la demás familia, es el Señor, y decidió despojarse de todo esto, porque aunque pareciera bueno, gloria sea el Señor, le perjudicaría para ir a donde Dios le estaba llamando, gloria sea el Señor. Emprendería la carrera, pero necesitaba él despojarse de algo, gloria sea el Señor, que le pudiera él impedir correr esta carrera livianamente, gloria sea el Señor, porque de ahí vemos que Abraham después sigue caminando y sigue cruzando diferentes fronteras, y donde llegaba hacia el altar y glorificaba el nombre de Dios. Si él hubiera seguido siendo, gracias al Señor, una persona como lo que era en Ur de los Caldeos, él no hubiera hecho esto, gracias al Señor, porque eso le impediría, gloria sea el nombre del Señor, hacer la voluntad de Dios. Esas cosas le perjudicarían a su vida para que él bendiciera o para que corriera esta carrera livianamente. No llegaría, gracias al Señor, o llegaría diferente, gracias al Señor, pero gracias al Señor. Por eso la Biblia dice, gracias al Señor, vamos más adelante mejor con esto, gracias al nombre de Jesús, amén. Entonces hay que correr la carrera, gracias al Señor, oiga bien, livianamente, gracias al Señor, porque el camino, la meta está lejos todavía, en sí viéndolo así, gracias al Señor, pero la venida del Señor ya está cerca. Los que han corrido ya, o que hemos corrido varios años en el Evangelio, nos damos cuenta que ya la venida del Señor está muy pronto, gracias al Señor. Pero gracias al Señor, todo este camino se ha decidido correr, o hemos decidido correr, gracias al Señor, y poco a poco, ¿no? Conforme vamos corriendo, y a través del mensaje de los siervos, de la palabra del Señor, a través del consejo de la Biblia, a través de las enseñanzas de los maestros, hemos aprendido a despojarnos de lo que a nosotros nos agobia, a lo que a nosotros nos detiene, a lo que a nosotros nos pesa, gracias al Señor, y ha sido muchas veces difíciles arrancarse, gloria al Señor, de nuestros corazones, de nuestras mentes, lo que pesa para seguir corriendo esta carrera del Evangelio. Pero Dios, a través de su palabra, la palabra ha hecho el efecto, ha ido obrando, ha ido trabajando Dios con su Espíritu Santo, y es lo que ha hecho que nosotros vayamos corriendo livianamente, gracias al Señor, porque tenemos que llegar al final de esta carrera, gracias al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Todo peso adicional se volverá como una piedra o medida que avanza los kilómetros. Todo peso adicional que lleve la vida de un ser humano, o lleve el ser humano en la vida cristiana, todo peso, gracias al Señor, se convertirá como una piedra muy pesada si no deja, gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor, o no se despoja de este peso, gracias al Señor. La vida cristiana es hermosa y es linda, y uno puede contemplar cómo Dios bendice a los siervos, cómo Dios bendice a los que verdaderamente abandonan y dejan que Dios obre en sus vidas. Uno se pregunta y dice, ¿cómo este hermano, gracias al Señor, puede servir a Dios? ¿Cómo es que puede estar dentro de una iglesia? ¿Cómo es que tiene su mente limpia? ¿Cómo es que Dios ha obrado sobre él? ¿Por qué Dios le usa a esta persona? Y uno encontrará, gracias al Señor, que a veces uno como que uno siente y dice, ¿y por qué, gracias al Señor? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Hay mucha diferencia, gracias al Señor, no por ser humanos, no de hombres, pero los hombres somos iguales. La diferencia es que, gracias al Señor, cuando se da el consejo, ponen atención, se pone atención a la palabra de Dios y le escucha, gracias al Señor. Y segundo, no solo la escucha, sino la pone en práctica, gloria sea el nombre del Señor. Y si la palabra le dice, gloria sea el Señor, que él necesita cambiar de dirección, que necesita cambiar de vida, que necesita, gloria sea el Señor, ponerse a cuenta con Dios, la persona lo empieza a hacer, empieza a practicar la palabra, y ese es el momento en cuando la persona empieza a quitar lo que le pesa en su vida espiritual, gloria sea el Señor, lo que no le ayuda para hacer las cosas de Dios,
lo que no le ayuda para servir a Dios, gracias al Señor. Una vez se pregunta y dice uno, ¿y por qué yo no puedo servir a Dios? ¿Por qué yo no puedo meterme más con Dios? ¿Por qué yo no puedo orar a Dios? Hay motivos por qué uno a veces se descuida. Hay cosas que a veces lo desvían del enfoque principal, que es el Evangelio, gracias al nombre de Jesús. Entonces, al darse cuenta uno de estas cosas, nos damos cuenta, gracias al Señor, que muchas veces esto nos está a nosotros, en lugar de aligerarnos para seguir corriendo livianamente, nos está costando. Ya sentimos el peso, gracias al Señor, de lo que nos está a nosotros deteniendo, que está impidiendo que nosotros corramos livianamente. Tal vez tenemos la amistad de los hermanos, vemos los hermanos, nos sonreímos, platicamos con ellos, pero ya sentimos que algo está pesado en nuestras vidas, gloria sea el nombre del Señor, que algo no está haciendo. ¿Qué pasó entonces? Ya no estamos poniendo atención a la palabra. Ya no estamos poniendo atención al consejo de Dios. Ya la palabra no está, gracias al Señor, obrando en nuestros corazones. Ya entra en nuestros oídos y se sale por el otro lado. Es el Señor. Santiago dijo, no solo ser oidores, sino hacedores de mi palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquí vemos, gracias al Señor, como la carta a los Hebreos les dice, usted tiene muchos testigos, muchos hombres de Dios que han corrido y que se han despojado y que han abandonado el mundo y que han abandonado muchas cosas que como seres humanos les podía perjudicar, pero esta nube de testigos son un ejemplo, es el Señor, que se puede luchar, que se puede llegar, que se puede caminar. ¿Cómo? Con el consejo y creyéndole a Dios, gloria sea el nombre de Jesús, que no se apartaron ni a diestra ni a siniestra, gloria sea Jesús. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, gracias al Señor, fue esparcido, gracias al Señor, fue enviado por lo que pasó a causa del Evangelio y lo mandaron, gracias al Señor, a la isla de Pasmos. Él, gracias al Señor, siempre creyó en Dios, gloria a Jesús. Él siempre, a pesar de que fue en exilio, gracias al Señor, para ese lugar, él siempre siguió glorificando a Dios. No le impidió, gracias al Señor, ser creyente de Dios. Él tuvo que despojarse de todo aquel temor, de todo aquel miedo, gracias al Señor. Y cuando Dios lo ve, Dios le dice, ok, gracias al Señor, tú vas a ser testigo de lo que yo voy a hacer. ¿Y qué es lo que hace? Gracias al Señor, que Dios se le aparece, gracias al Señor, y le da el libro, es el Señor de revelaciones, el libro de Apocalipsis, gracias al Señor, porque cuando él se le aparece, se caí como muerto, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, gracias al Señor. Pero eso es lo hermoso de correr, gracias al Señor, gracias al Señor, livianamente, gloria a Jesús. No solo es correr en esta carrera del cristianismo, en esta creencia de lo que hemos creído, gracias al Señor. No solo es entrar y decir, yo creo, no. Hay que despojarse de lo que le estorba a uno, gracias al Señor. Podemos enumerar un montón de cosas que puedan, gracias al Señor, que tenemos que liberarnos, gloria sea el nombre de Jesús. Porque cuando uno no conoce a Dios, uno está lleno de tantos perjuicios, de tantas cosas tremendas en la mente de uno, en el corazón de uno. Imagínese si uno, gracias al Señor, está dentro aún ya del cristianismo, hay cosas que Dios tiene que seguir trabajando. Imagínese cuando uno no conoce nada de Dios, está peor, gracias al Señor. Pero para eso es la palabra. Yo sé que a veces la palabra es un poco dura, gracias al Señor, y a veces uno como que le cuesta a uno entender si esto es verdad y no es verdad. Pero aquí está dentro de la Biblia. Y ahí dice, gracias al Señor, que hay que correr esta carrera y hay que despojarnos de todo peso. No menciono lo que sigue porque eso va a ser otra enseñanza, pero hay que despojarnos de este peso, gracias al Señor. ¿Qué es lo que nos perjudica a nosotros? Gracias al Señor, gracias al Señor, para seguir siendo un creyente del Evangelio. Es que no podemos nosotros ser un cristiano, ser evangélico, decir yo soy cristiano, una persona que conozco a Dios y sigo haciendo lo malo. No se puede así caminar con Dios. ¿Por qué? Porque conforme vayas corriendo la carrera, te darás cuenta que eso pesa en la vida de uno. Eso molesta en la vida cristiana. Eso molesta, gracias al Señor, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de ser. Y podemos sentir ese cansancio espiritual. Bendito sea, ¿no? Y después vemos las cosas como que no, esto es que esto no me gusta, es que esto está mal, no. Pero sin embargo, cuando dejas la palabra que vaya obrando en nosotros y vaya aligerando nuestra vida, uno dice, hay que seguir hacia adelante. Yo sigo siendo hoy creyente en Dios. Yo sigo haciendo la obra de Dios. Yo sigo trabajando en la obra de Dios. Eso es lo lindo, gracias al Señor. Entonces, gracias al Señor, todo peso adicional se volverá como piedra a medida que avanzan la carrera.
Gracias al Señor. Dice que en la antigua Grecia, los que corrían en la carrera, ellos, los corredores corrían desnudos porque querían quitarse todo peso para poder seguir corriendo. Gracias al Señor. Cuando Cristo le dio instrucción a los discípulos antes de enviarlos a predicar de 2 en 2, también les exhortó a que viajaran livianitos. Dice, cuando los envía de 2 en 2, dice el Señor, dice la Biblia que les dijo, no lleves oro, ni lleves ni plata, ni cobre, ni vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero es el Señor, aquí vemos un grupo, una lista de cosas que no debían de llevar los discípulos, que no debían de llevar porque iban a ir a predicar el evangelio, cosas que le podían acomodar a ellos, cosas que les podían ayudar a ellos, cosas que les pudieron, gracias al Señor, ser estorbo para ellos, gloria sea el nombre del Señor, porque a veces, gracias al Señor, les decía, no lleves ni oro ni plata, porque qué bonito es predicar el evangelio con tanto dinero, con tantas cosas, y eso es bonito, gracias al Señor, y decir yo sí soy cristiano y tengo todo. No, aquí Dios les estaba enseñando algo, corran livianito, porque muchas veces el dinero, gracias al Señor, les va a impedir que ustedes entren al reino de los cielos, gracias al Señor. Cobre, ni vuestros cintos, gracias al Señor, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, gracias al Señor, iban a tener frío, iban a tener ni calzado, ni bordón, gracias al Señor, gracias al Señor. Entonces ahí podemos ver que ellos iban a una meta, un propósito, una carrera, y estaban corriendo ese propósito, gracias al Señor, pero tenían que estar livianos, gracias al nombre del Señor. Entonces, gracias al Señor, imagínense ustedes, gracias al Señor, los que creyeron anteriormente en el Antiguo Testamento tenían que haber corrido de esa manera, y nosotros que estamos en el Evangelio también tenemos que correr solo juntos, sino también livianitos, gloria sea el nombre del Señor, porque hay cosas que pesan en nuestra vida que no dejan, gloria sea el nombre del Señor. El desánimo a la tendencia natural del hombre a asegurarse con la acumulación de cosas o su bienestar personal. Gracias al Señor, si se cargaban todo esto, gracias al Señor, es como sentirse bien, tranquilo, y todas esas cosas le impiden, gracias al Señor. Por ejemplo, usted viene, gracias al Señor, y dice, voy a comprarme un carro nuevo del año, voy a pagar tanto dinero, gracias al Señor, por él. Está bien, gracias al Señor, hágalo, si lo puede hacer y trabajando sus 8 horas de trabajo, excelente, y después de ahí usted se arregla y se va a la iglesia, se congrega, le sirve a Dios, excelente, no hay ningún problema, esas cosas no le perjudica a usted para correr la carrera. Pero si a usted lo hace, gloria al Señor, y en lugar, gloria al Señor, de ir a la iglesia, le falta ánimo para la iglesia porque tiene que pagar el gasto, el pago de ese carro, y que tiene que trabajar overtime, que tiene que trabajar horas, usted, gloria al Señor, ya le está pesando en la carrera, usted ya no está liviano, usted ya le está perjudicando en su vida, gloria sea el nombre del Señor. Todas estas cosas uno a veces no las entiende y no las comprende, pero es una realidad, gloria sea el Señor, en nuestras vidas, es una gran verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, como dije en el versículo de hoy, el autor usa la misma palabra para peso. Usa una palabra para peso, gloria al Señor, es despojarnos de todo peso, gloria sea al Señor. Fíjese, voy a hacer esta ilustración, pero nadie se sienta mal, gloria sea el Señor. La mujer, cuando ya ha entrado en un estado, oiga bien, se emplea para la mujer embarazada. La mujer, cuando ya ha entrado en un estado avanzado de embarazo, se mueve con lentitud y con incomodidad. Fíjese, imagínese un corredor, gracias al Señor, con mucho peso, ¿cómo va a correr? Imagínese uno, gracias al Señor, queriendo correr en el cristianismo. Por eso usted ve, gracias al Señor, gente corriendo y muy lenta, gracias al Señor, para hacer esto, para hacer aquello, para caminar, gracias al nombre del Señor, para dar el paso decisivo de conocer a Dios. ¿Por qué le cuesta? Porque va caminando lento, muy lento, gracias al nombre del Señor. ¿Por qué, hablando a los cristianos, porque el cristiano a veces le cuesta, gracias al Señor, servir a Dios? Porque va lento, gracias al Señor, gracias al Señor, le pesa el pecado, le pesa el peso, gracias al Señor, que lleva sobre su vida, gloria sea el nombre del Señor. Y dice que la mujer, cuando ya entra en un estado de avanzado de embarazo, se mueve con lentitud, incomodidad. Usted conoce y sabe perfectamente, si usted es padre de familia, usted vio a su esposa
Y usted notó que muchas veces, gloria al Señor, ya la esposa, gloria al Señor, cuando tiene 6 meses, 7 meses, empiezan con una lentitud, gloria al Señor, que Dios me guarde, que Dios me libre, gloria al Señor. Decía nuestro hermano pastor, hijo, eso ya se pasó mucho tiempo atrás, gloria al Señor, amén. Y sí es cierto, pero es una gran realidad. Y más cuando ya llegan a los 8 meses, se vuelven más lentas e incómodas. Imagínense, gloria al Señor, en el cristianismo con este peso. Imagínense. ¿Cómo será nuestro caminar? ¿Cómo será nuestro servir a Dios? ¿Cómo será nuestra fe? ¿Cómo será el deseo, gloria al Señor, de servir a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Porque hay peso que estorba en la vida del ser humano. Y aquí vemos este ejemplo. Y el tamaño del vientre de la mujer, gracias al Señor, le impedirá que ella sea ágil y que sea rápida, que haga las cosas con agilidad o con rapidez, claro, porque ella tiene, es el Señor, en su vientre tiene un bebé que le pesa, gracias al Señor, son libras extras que el cuerpo tiene. Así es la misma vida, la vida cristiana del ser humano, gracias al Señor. Si no se despoja, no podrá correr livianamente, gloria a Jesús. Su caminar será lento, su caminar será, gracias al Señor, despacio, su agilidad será reacción lenta, su rapidez no la tendrá, gracias al Señor. Los que alguna vez han jugado fútbol y que se recuerda cuando tenía sus 20, 25 años o 15, gracias al Señor, la rapidez, la reacción que tenía cuando tuviera reacción. Ahora, gracias al Señor, los que juegan de 40 o los que juegan de 50 años, su mente está en que usted era rápido, su mente está en que usted era ágil, pero cuando quiere hacer esa rapidez, esa agilidad, gracias al Señor, primero tiene que voltearse, esperar como minutos para reaccionar, gracias al Señor, porque todo eso va pesando en la vida del ser humano. Así es la vida del cristiano, gracias al nombre del Señor. Eso no significa que porque nosotros hemos alcanzado 30, 40 años y que, gracias al Señor, eso diga, oh, porque ya soy viejo, porque ya tengo mis años, con todo el respeto de cada uno, gracias al Señor, no significa que eso nos haga lentos, no. Eso es nuestra manera, nuestro cuerpo que ya alcanzó esa edad, pero nuestro deseo de servir a Dios, nuestro deseo de ser creyente, nuestro deseo de tener esa fe en Dios, debe ser con esa agilidad, gracias a Jesús. Debemos tener esa agilidad, debemos tenerlo, es el Señor, esa livianez en nuestra vida, gracias al Señor. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, gloria a Jesús. Entonces dice, esa ilustración es excelente para entender a qué se refiere cuando nos exhorta a despojémonos de todo peso. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito. Hay muchas cosas que no son lícitas, pero que también pero también agregan complicaciones a nuestra vida. Cosas que no son lícitas, hay cosas que nos convienen, es el Señor, pero hay cosas que nos complican o nos complican nuestra vida, es el Señor. Vamos a decirlo, la persona sabia sabe distinguir entre las cosas que son realmente necesarias para uno, las cosas que son interesantes, pero que al evaluarlas serán un estorbo para nuestra vida cristiana, es el Señor. Uno debe evaluar qué es lo que le beneficia y qué es lo que no le beneficia, lo que le sirve a nuestra vida y lo que no le ayuda, gloria sea al Señor. Por ejemplo, si usted es una persona que le gusta odiar a las demás personas, usted sabe que usted le hacen algo y usted las odia. ¿Qué significa eso? Gloria al Señor. ¿Será que dice usted, bueno, yo la odio y pues ya estuvo? No, pero son cosas que le perjudican a usted, que usted tiene que dejarla. No solo le perjudican a usted, le perjudican a su familia, a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno se aira o se enoja, se molesta, o cuando está algo, lo que hace muchas veces es discutir a uno hasta con la familia, con la esposa, con los hijos. Ellos pagan, como dice un dicho, los platos rotos, gracias al Señor, los problemas que uno tiene. ¿Por qué vivir con eso, gracias al Señor? ¿Por qué vivir con odio dentro de nuestros corazones cuando tenemos a un Dios? Cuando decimos creer en ese Dios y decirle, Dios, perdónanos, saca de nosotros esto para que nosotros podamos, gracias al Señor, estar en paz con nosotros mismos, gloria a Jesús. ¿Por qué no hacerlo? Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea Jesucristo. Amén. Maravilloso es el Cordero de Dios. Entonces, gloria sea al Señor, las cosas que son interesantes, pero que valoralmente serán un estorbo para la tarea de nosotros.
Tendré que usar disciplina para escoger lo bueno y dar la espalda a las cosas que consideramos indispensables. Para esto se necesita esta palabra, disciplina, disciplinarse, así como cuando uno ordena el tiempo de uno. Ordena su tiempo, estas horas son para trabajo, estas horas son para la iglesia, estas horas son para Dios y estas horas yo tengo que levantarme a hacer esto, disciplinarse en las cosas que uno hace, en su tiempo que uno hace. Entonces, así como uno se disciplina para eso, así debe disciplinarse en la vida de uno personalmente, cosas que le ayudan y cosas que no le ayudan. Llevar una disciplina en nuestras vidas, estas cosas son perjudiciosas o perjudican mi vida. Y gloria al Señor, y yo no puedo tomarlas. Yo tengo que tomar una disciplina y saber darme cuenta de lo que me va a ayudar y de lo que no me va a ayudar en mi vida cristiana. Porque yo necesito correr, porque mis puestos deben estar mis ojos en Cristo Jesús, en el blanco perfecto que es Cristo, gracias al Señor. Y si hay cosas que me van gracias al Señor, a perjudicar y que cosas que no son indispensables para mi vida cristiana, yo las tengo que empezar a hacer a un lado, gloria a Jesús. Tengo que quitarlas para que yo pueda caminar con Dios, gracias al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tengo que usar la disciplina para escoger lo bueno y para darse cuenta de lo malo, gracias al Señor. O sea, las cosas son buenas, estas me ayudan, gracias al Señor, son beneficio para mí, las tomaré y las haré. Esto no me ayuda, pues con todo dolor yo los tengo que hacer a un lado. A veces hay amistades, gracias al Señor, que en lugar de ser buenas personas con uno te motivan a hacer algo. Por ejemplo, personas que te motivan mira, unámonos y vamos a robar esto, vamos a llegar a una casa. ¿Usted cree que ese es su amigo de usted? Claro que no. ¿Qué le está haciendo ver? Usted está poniendo con eso en peligro no solo su vida de usted, está poniendo la vida de su familia, la vida de sus hijos. Entonces, estas cosas a mí no me ayudan. Gracias al Señor, tal vez son buenas porque me van a dejar dinero. No, pero no te ayudan en tu vida, gracias al Señor. Son las cosas que uno debe aprender a hacerlas a un lado, gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, bendito sea Jesús. Entonces quiere decir que yo tengo que escoger en mi vida disciplinada lo que es bueno, lo que a mí me ayuda, gracias al Señor. Si alguien me invita a leer la palabra de Dios, a leer el consejo de la palabra de Dios, me invita a escuchar una enseñanza cristiana, un mensaje de la Biblia. No puede decir tú, esto es lo malo, esto es malo, esto me va a estorbar, no me va a traer beneficio. No, estas cosas son las que te ayudan a tu vida, porque tú, gracias al Señor, serás mejor padre, serás mejor madre al escuchar la palabra, serás mejor esposo, serás mejor hijo, gloria sea al Señor. Entonces, estas son las cosas que nos benefician a nuestra vida, gracias al Señor, y nos hará correr esa carrera livianamente, gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor, porque nuestros ojos deben estar puestos siempre en la meta, en llegar al final de esta carrera. Qué tremendo sería, gracias al Señor, que nosotros tantos años que hemos corrido en el Evangelio, al día de mañana, ya no creamos y no corramos, nos salgamos de la línea, del lugar donde vamos corriendo, gloria sea el nombre del Señor, en ese maratón o en esa carrera. Sería difícil, gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque nos ganó, bendito, el peso que llevamos encima. Nos llenamos de tanto peso, y como dijo, hay tantas cosas que podríamos mencionar. Bendito sea el nombre del Señor, pero no, hay que correr livianamente. Gloria sea al Señor. Hay gente que ha sido viciosa del cigarro, del alcohol, gracias al Señor, y Dios ha tenido misericordia y se han despojado de ahí, lo han dejado porque eso no es beneficioso para ellos. ¿Y qué ha ocurrido? Gracias al Señor, tal vez el doctor les dio 20 años o 10 años más de vida, pero lo dejaron, gracias al Señor, y vinieron, gracias al Señor, y Dios les aumentó 20 años, gracias al Señor, más de vida, y siguen todavía vivos, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque han corrido esta carrera, gloria al Señor, han despojadose, de eso que se les quitó, gracias al Señor. Entonces así es la vida cristiana, despojarnos del pecado. Ese es el tema de la semana que viene. Despojémonos de todo peso, y dice, y del pecado que nos asedia. Y del pecado que nos asedia. Entonces el tema de la semana que viene es esto, el pecado que nos asedia. Y el siguiente tema es, corramos con paciencia. Oh, gloria sea al Señor. Cuánta gente ha corrido con paciencia, gloria sea al Señor, y los ve pacientemente, tranquilos, gloria sea al Señor, haciendo la obra, escuchando alabanzas, asistiendo a la iglesia, trabajando en lo que se puede. Eso es algo excelente, porque con paciencia están haciendo, porque tampoco vamos a correr, porque no es el que quiere el que corre, sino es el que Dios tiene misericordia, gloria sea al Señor.
Ese es lo hermoso, gracias al Señor. Entonces, gracias al Señor, el desafío aquí nos toca a nosotros escoger entre lo bueno y lo malo. Nosotros, Dios nos ha dado un libre albedrío. Esto no es a la fuerza que usted tiene que abandonar y dejar las cosas. Dios no espera que usted lo haga a la fuerza. Dios espera que usted lo haga voluntariamente. Que nosotros lo hagamos voluntariamente. Porque un corazón voluntario es una gran fuerza para la vida cristiana, gracias al Señor. Cuando un corazón lo hace por voluntad, no porque lo obligan o porque le digan que lo tiene que hacer. No. Es algo lindo, saber escoger entre lo bueno y lo malo. Si entre lo necesario y lo no necesario. Algo bueno tal vez puede ser necesario para el cumplimiento de nuestra vocación, tardándose en un peso extra que nos estorbe en la carrera. Usted ya es una persona adulta o joven o grande que nos escuche más al rato, ahorita que nos está escuchando. Usted es una persona con cordura, gracias al Señor, y Dios le ha dado un libre albedrío para usted tomar decisiones de hacer lo bueno o hacer lo malo, de escoger entre lo bueno y lo malo, gracias al Señor. Y a veces, gracias al Señor, cuando uno está joven, uno no lo entiende, pero va pasando el tiempo y lo va entendiendo, pero a veces es demasiado tarde cuando uno quiere hacer las cosas, ya pasó el tiempo, ya no puede uno. Hoy que estás joven, hoy que tienes la oportunidad, gracias al Señor, puedes ser una persona que entre a esta carrera, que entre a este camino, gracias al Señor, y que puedas caminar, gracias al nombre del Señor. Y que sabes cuál es lo hermoso, que tu vista no va a estar puesta en los hombres, tu vista no va a estar puesta en la religión o en las denominaciones, sino tu vista va a estar puesta, gracias al Señor. Bendito sea, gracias al Señor, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciado él aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias al Señor. Él murió en la cruz. Él es el único que merece que nosotros nos dobleguemos ante él, que lo reconozcamos, porque él fue el que derramó su sangre por amor a nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Jesús es el único que merece todo honor y toda la gloria. Gloria a Jesús. No dejes que nada impida que tú lo mires en aquel día, ya que dice la Biblia que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Todo hombre daremos cuenta a Dios, todo hombre llegaremos un día delante de Dios y le diremos a Dios: aquí hemos llegado. ¿Qué le va a decir usted? Hoy, prepárese, gracias al Señor. Siguiente tema es, gracias al Señor, y del pecado que nos asedia. Amén. Vamos a orar a Dios, gracias al Señor. Y lo único que puedo decir, corramos livianamente. Ya estamos en esta carrera, hemos entrado y nos hemos metido y nos hemos apoyado uno al otro. Vamos hacia adelante, gracias al Señor, pero corriendo livianitos. Pero vamos a ver por qué corremos juntos y por qué corremos livianitos. El siguiente tema es, gracias al Señor, es del pecado que nos asedia. Vamos a ver todas las cosas de pecado que asedia la vida de un cristiano, de una persona. Gracias al Señor. Oro a Dios. Dios y Padre del Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, mi Dios amado, que nos permitiste, Dios mío, de llevarle en este momento, Jesús. Oh, Dios mío, que estas enseñanzas nos vayan ayudando, Cordero de Dios. Padre mío, a tomar la decisión correcta, Cordero de la Gloria. Dios mío, hacer las cosas como deben de hacerse, Jesús amado, para que tu nombre se glorifique, Señor, y para que, Dios mío, nuestra vida pueda ser, Dios mío, el ejemplo que necesita ser, Señor. Dar testimonio, Padre, de que sí se puede caminar, Dios mío, en el Evangelio. Que sí se puede tomar la decisión de ser cristiano, Señor. Que sí se puede, Dios mío, de la gloria, creer en ti, Maestro, porque usted nos lo ha mostrado. Usted ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, usted murió por nosotros, Jesús eterno. Padre mío, pon paz en los corazones de las personas. Pon alegría, pon felicidad en nuestras vidas, Señor amado. Que nunca, Dios mío, que no nos falte ese gozo, esa alegría, Dios mío, para que tu nombre se glorifique, Señor. Ayúdanos, Padre, a despojarnos de estas cosas que nos están perjudicando, Señor, para poder correr livianamente, Señor. Hay muchos ejemplos, muchos testigos, Dios mío, que nos enseñaron, Jesús, a despojarnos para correr la carrera y llegaron, Señor. Muchos no llegaron, Señor, pero tú tuviste misericordia cuando moriste en la cruz, Cordero de Dios.
Pero Dios mío, así nos damos cuenta que así se puede correr, Señor. Porque caminó Dios no contigo y tú te lo llevaste, Señor. Hombres demostraron ser justos, Cordero, y tú tuviste misericordia de ellos. Pero despojaron, Dios mío, y corrieron unidos, Dios contemporáneo con algún otro, Señor, profetas. Dios mío, pero Dios eterno, al final, Dios mío, cumplieron el propósito tuyo. Corrieron livianamente, Señor, se despojaron de muchas cosas, de temores, de miedos. Eso, Dios mío, es necesario para nosotros. Para que mantengamos nuestra fe en usted, Señor. Para que, Dios mío, podamos, Dios mío, ser vasos útiles para otras personas. Hay gente, Dios mío, necesitada a nivel mundial, Señor, familias al lado de nosotros, vecinos, Señor, que necesitan que nosotros vayamos con esa tranquilidad, esa paz y esa fe y esa confianza en Dios y decirles, Dios puede ayudarles también, gracias al Señor. Dios puede sacarlos adelante también. Lo podemos hacer, gracias al nombre del Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es Dios. Padre, te doy gracias por todo ello. Gracias, queridos hermanos y amigos. Sea el Señor, Dios bendiga y gracias al Señor. ¿Dónde está? Bendito sea el Señor. Daniel, Dios le bendiga. Gracias al Señor. Israel, gracias al Señor. Dios le bendiga. Gracias al Señor, hermano pastor. Gracias al Señor. A tus hermanos que están. Gracias al Señor también. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga grandemente. Gracias al Señor. Yo voy a hacer una oración donde pues el Señor haga un llamado siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Para si alguien quiere recibir a Jesús en este momento o después, gracias al nombre de Jesús, lo puede hacer. Ahí donde está, cierre sus ojos, dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, pero que usted murió en la cruz por mí. Yo te acepto, te recibo como mi Salvador. Entra a mi vida, cambia mi vida y hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Si tú hiciste esta oración hacia el Señor y quieres congregarte en algún lugar que sea cristiano, lo puedes hacer. Escucha la palabra de Dios y gracias al Señor. Dile que tú aceptaste a Jesús por medio de esta red social y que quieres seguir escuchando la palabra. Hazlo, gracias al Señor, te va a beneficiar en tu vida. Gracias al nombre de Jesús. Gracias, Dios les bendiga. Bendiciones al Señor. Adelante. Bendito sea el Señor. Que tengan una hermosa noche. Dios les bendiga a todos.